En Digestivo, cine y TV, música, deportes, sobrenatural, ovnis, notas raras, retro. En Digestivo, comenzamos. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenos días a la hora que nos escuchen. Soy Carlos Martínez, aquí está Alfonso Reyes. Hola, hola. Y en los controles, Víctor Martínez. No, que Martínez, ¿de dónde? Ah, no, ¿verdad que es alemán? Ah, no, tampoco es alemán. No, Víctor Sandoval Bell. Ahí está, nuestro queridísimo Big Man. Nuestro tercer capítulo. Esperemos que les haya gustado el anterior. Ya nos llegaron comentarios, sigan escribiéndonos en nuestro YouTube, que es El Digestivo. Sí. Ahorita vamos a tener unos temas interesantes en los que queremos su opinión, entonces también ahí escríbanos. Sí. Y también pueden descargar el podcast, búsquenlo en su plataforma favorita, menos Spotify, porque todavía no nos aceptan el podcast en Spotify. No sé por qué. No, de hecho, creo que son 15 días de espera, entonces ya estamos, está a punto de subir. Muy bien. Ya no tarda. Muy bien. Y de hecho tuvimos una pequeña cobertura en su evento de Spotify, en donde descubrimos una cifra increíble que más adelante la vamos a, se va a estar platicar. bueno. Pero bueno, saludos para Mateo, que me pidieron de favor, y para Adrián, Jesús Adrián, alias El Pato, que tú lo recordarás perfectamente, ¿no? A él, a su niño, a su niña. ¿Ya tiene niños? Todos, ya. Mira. Ya hasta va a ser abuelo. No es cierto, no es verdad. Pero bueno, saludos también. No sé si a ti también te han pedido saludos. No, ahorita todavía no, pero ya llegarán. Perfecto, sí. Y pues bueno, ¿te parece si arrancamos ya con la primera? La primera nota, que está bien padre. Por ahí nos escribieron que les gustaban las teorías de la conspiración. Y creo que esto puede entrar ahí, ¿no? Pues es parte, creo. Les vamos a hablar de un viaje en el tiempo que está ahorita un poquito de moda debido a una serie que salió en Netflix. Así es. Que eso es lo único que nos hace dudar un poquito de su veracidad. Pero está muy bueno el video y aquí Ponchito nos va a dar todas los pormenores. Sí, pues mire, lo van a ver, ¿no? La gente que nos escucha, bueno, pues los invitamos a que entre a nuestro canal y vea el video, ¿no? Y las imágenes. Es un concierto de Parchís, ¿no? Están en un programa y la cámara empieza a hacer un paneo, ¿no? De la gente que está ahí presente en el concierto o presentación de Parchís. Y se ve a una señora, ¿no? Como lo podrán ver, que pareciera que tiene un celular. Hay un movimiento característico ahí que siempre hacemos en la actualidad, que es, tenemos el móvil vertical y muchas veces para tomar foto o video lo ponemos horizontal. Y se ve ese movimiento, pero estamos hablando de 1982. Sí, no, nada que ver con celulares en esa época. Lo más que había, no sé si para esa época ya estaba el celular de auto. ¿No se acuerdan que era un teléfono gigantesco en tu auto y el auto sacaba una antena? Y aparte era un aparato que pesaba como 4 kilos y era muy difícil de mover. Claro, y eso ya el más famoso de Jacobo Zabludovsky, ¿no? De 1985, que era el famoso teléfono. 3 años después. ¿Sí? Entonces, pues bueno, está esta señora que pareciera ser una viajera en el tiempo. Que no es la primera vez que aparecen cosas así, ¿eh? Por cierto, en el video aquí el buen Vic lo va a poner en cámara lenta, porque el video original se ve muy rápido, pero aquí en la edición lo va a poner más lento para que lo vean. Chéquenlo. Si saben, no saben, pues digo, creemos que es real, pero si por ahí reconocen el modelo del celular o tienen alguna teoría de que puede ser que no sea un celular, escriban en los comentarios, por favor. Si creen o no creen en los viajes en el tiempo. Si creen, bueno, ¿no? sí. Eso es otra, porque pues habrá mucha gente que dirá, esas son patrañas, ¿no? Esas son patrañas. Que bueno, ahorita ya así como que saliéndonos de la conspiración, ya se están haciendo viajes en el tiempo en cuanto a rayos láser. Ok. Entonces, por ejemplo, hay muchos estudios que mandan un rayo láser, haz de cuenta, de Los Ángeles a Rusia en universidades, y llega el láser a Rusia antes de que salga de Los Ángeles. O sea, ya hay así como cosas
relacionadas al tema que están muy interesantes. Entonces, de que existe, a lo mejor todavía no demandar a personas a 20 años atrás, ¿verdad? Sí. Pero de que existe y está padre, díganos qué opinan. Yo conocía un caso padrísimo, creo que aquí Poncho también lo checó, de una premiere de una película de Chaplin. Por eso estamos hablando, ¿qué año? Son 30, ¿no? 1928. 28, todavía más lejos. Sí. Es una señora que va pues caminando, ¿no? Y va con la mano, ¿no? El clásico movimiento, ¿no? Antes era como que más grande. Ujú. Pero se ve que está hablando. Eso es lo raro. Aparte, ese video estuvo guardado años. Salió porque hubo una edición especial del DVD de una película de Chaplin. Y de hecho es el documental de la premiere. Ujú. Entonces no se sabe si la señora iba saliendo de la premiere, iba a la premiere o nada más iba pasando por ahí. Pero es de esos videos que te sacan de onda por uno de que se iba hablando. Hay otros que han puesto fotos de viajeros en el tiempo. Y que si te pones a investigar, sí coincide. Hay uno de un señor que dicen que es el hipster viajero, porque es un señor de Sí. lentes oscuros, Ujú. suéter, playera, en medio de puras personas de traje. Y creo que era un puente, ¿no? Creo que estaban inaugurando un puente. Sí, un puente. Sí, y Era de hecho porque ese se demostró 1941. 41. Hubo personas que se pusieron a investigar sobre ropa de la época y sí encontraron todos los aditamentos. O sea, tú sí podías ir a una tienda en Canadá y comprar todos esos aditamentos de la ropa, entonces por eso se dice que pues más bien era alguien adelantado a su época en cuanto a moda, Sí. no tanto como que hubiera viajado en el tiempo. Yo la verdad no, ahí, Vamos para a mí poner fue la como foto, editado, ¿no? vamos a poner Pero la foto también en el video. sí, y hay otros casos que, por ejemplo, aquí tú difieres, ¿no? Que sea real, como en la pelea de Mike Tyson, Ajá. que esta fue en 1995 y se ve como también un celular, ¿no? Grande, y se ve como si estuviera o grabando o tomando Grabando. foto. Pero tú dices que no. No, ese también hubo así como una investigación y sí existía una cámara japonesa en ese año y que era vertical y al parecer es la que sale en el video. Entonces, esa, hasta donde yo sé, pues sí existía esa cámara en esa época. Nada más que por el punto de vista se ve muy delgadito, pero dicen que si lo hubieran tomado de lado, se ve que sí es una cámara más grande. Ok, ya la profundidad, ¿no? Ajá, pero Ok. se supone que sí es una cámara japonesa de la época y sí la encontraron. Bueno, pues hay otros dos casos, ¿no? Muy mencionados, los de una mujer saliendo de una fábrica junto con otras mujeres. Y Esa sí no viene la también- conocía. Ajá. Viene también con su, pareciera su teléfono, ¿no? Su celular. Viene hablando, pero cuando se percata que están grabando, lo intenta guardar rápido, ¿no? Ujú. Digo, puede ser o no. Y otro caso fue en 1999 Ese está bueno, yo no lo conocía. en Ajá. el canal de Panamá, en donde está hasta un personaje político de nuestro país ahí. Y No se queremos decir su nombre No, porque ¿para qué? guácala. No, mejor no digo nada No, más. no. Y parece ser que es una tableta. Ujú. Está una señora rubia, ¿no? Una mujer rubia y se ve cómo levanta la mano y se ve que presiona, o sea, parece touch, ¿no? Ya. Ujú. Pero pues estamos hablando de 1999. Todavía no existía esa tecnología en Y 1999. menos portátil. A lo mejor ya existía, que no sé si en casa ya existía algo touch, pero portátil dudo mucho. Que bueno, estamos hablando que es un video en el canal de Panamá y con políticos. Recuerden que se supone que los gobiernos y los ejércitos Sí, claro. tienen aproximadamente 15 años de ventaja en tecnología, entonces capaz que ya la tenían y pues era un evento importante con muchos presidentes y pues la prestaron, ¿no? ¿Quién sabe? Pues sí, puede ser. Pero está muy bueno el video porque sí parece una tableta. Sí, lo van a ver. Es más, en el video, si se fijan bien, se ve como hasta cuando está grabando, dentro de la tableta se ve lo que está pasando adelante. Eso es lo que está muy padre del video. Sí. Pero bueno, platíquenos si ustedes creen o no en los viajes en el tiempo. O en alguno de estos videos, ¿no? También. ¿Qué opinan? O ¿No? que tal que no creían y ahora ya creen. También puede cambiar, ¿no? Pues hasta aquí este tema de
los viajes en el tiempo. Seguimos hablando de estar adelantado en el futuro, en el tiempo. ¿Debo estar sentado? Sí. ¿Debo sentarme? Les traigo una nota. Todos tenemos nuestros asquitos de ir al baño. De que si está sucio, que si está frío, que si hay agua, que no hay agua. Para que se acabe esto, yo les traigo el retrete más moderno del mundo. Okay. Aquí traigo el modelo por si lo quieren comprar. Es el Toto Neorest NX2. O sea, es un maldito excusado y el nombre que le ponen. Bueno, este excusado, ¿qué tiene de increíble? Cuéntame. Vas llegando, abres la puertita de tu baño, vas llegando y solito se levanta la tapa cuando... Te da la bienvenida. Casi. Okay. Muy bien. Se levanta solita la tapa del baño porque tiene sensor de movimiento. Sí. Lo puedes dejar programado para la temperatura en la que quieras que esté el asiento. Ajá, eso es bueno para en las noches, ¿no? Ya ves que a veces Entonces te tú lo levantas. pones que ya esté calientito y ya va a estar calientito. Y no necesariamente porque fue la esposa o el hijo antes que tú, no, ya el solito lo pones. O sea, ¿lo programas por horas? ¿Puede ser? No, por ocasión horario? en que se abre. Ah, ok. Haz de cuenta que en cuanto se abre, suelta el calor y ya. Habrá gente que sea tan exacta, ¿no? Como el personaje de Sheldon, que tiene sus horarios, ¿no? Entonces, tal vez. Capaz dije, que wow. sí. Mira, por lo que cuesta, ahorita les diré cuánto cuesta, ojalá lo haga. A ver. Luego, pues ya haces tus necesidades. Uh-huh. ¿Y para qué gastar papel si el baño solito te avienta un chorro de agua que te limpia? ¿Tibia? También puedes escoger la temperatura del agua. Pues, sí, no, imagínate. Entonces ya te echa acá y pues ni modo que te bajes, o sea, todo empapado, ¿ah? Claro. Entonces también tiene un sistema de secado. Ok, peinado especial. Te echa tu chorrito de aire también. Da todo, Sí. todo, limpiecito. Ok. Ya no me está gustando tanto ¿No? esa idea, pero a ver, continuemos. Así de lamida de burro, así queda. Sí. Luego, queda tan limpiecito porque tiene una nueva tecnología llamada Tornado Flush, que limpia todo el excusado. Dice que hasta los rincones más profundos y más difíciles. Turn around. Y no solo eso, para que no digas, bueno, lo limpió por esa agua cochina. No, este excusado utiliza e-water ionizada. Mucha gente ni siquiera se la toma. O sea que ahí les va a salir un poquito caro llenar su excusado con agua ionizada. Sí. Y por si quedó alguna bacteria, Uh-huh. tiene también un sistema de luz ultravioleta que mata las bacterias que hayan quedado todavía. No. Les digo que esto hace todo, menos quitarles lo estreñido. Bueno, Pero esto hace todo. pero Usted, igual hasta te dan ganas de ir más Sí. seguido, ¿no? Pues digo, si te hacen el servicio completo. ¿cuánto pagarías por ese excusado? Yo pagaría no más de 6,000 pesos. No, pues sigue yendo al baño público. Víctor, ¿cuánto pagarías tú? Dice que no porque Nada. él siempre está estreñido. Digo, porque él ya usa pañal. Sí, ya. Bueno, después de esto usted va a querer usar pañal. Este excusado tiene un costo de $11,000. Está en preventa porque va a salir Aparte. va a salir en enero, febrero. Ya falta muy poquito, ya nada más 1 o 2 mesecitos. Ok. Porque aparte hay lista de espera para comprarlo. No me digas ¿de dónde es? Es americano. Pero de inspiración japonesa, supongo. Bueno, porque allá se usan así los baños, ¿no? El bidet, Sí. ¿cómo se llama? Puede ser. Pero bueno, si lo quieren comprar, les repito el nombre, es el Toto Neorest NX2. Es el 12, porque el 1 ya quedó muy atrás, Quedó atrás. ya no es lo mismo. Ese no tenía la luz ultravioleta. Y tengan lleno su refrigerador de agua ionizada, porque para conseguirla va a estar bonito. Oye, no me imagino, o sea, existen personas que pues van y hacen lo que hacen. Ujú. Pero hay otras personas que pues se meten el periódico, la revista. El periódico, yo todavía hablando de periódico. Nadie compra el periódico. Bueno, el celular, ¿no? Y todo para estar buscando ahí sus redes. Nos dice aquí que si viene con orinoterapia, no, ya es demasiado. Ya empezó a sacar sus perversiones Sí, ya es- este personaje. Y no lo quiso ni comprar. Ajá. Bueno, es que ya. aparte usa pañal. Bueno, si quieren patrocinar esa marca a Víctor, pues Sí, ya bienvenida, necesitamos bienvenida. patrocinadores. Sí.
Nos está patrocinando mi nueva mona china, que le ¿Sí? estoy enseñando aquí a cámara, que nos regalaron, muy bonita. Pronto les diré para qué va a servir esta mona china. Va a haber videos nuevos, ya les diremos. Y vamos a la siguiente nota, porque ya es muy escatológico esto del baño. Sí, de hecho yo ahorita regreso. Vamos en una nota que va a hablar de videojuegos y cine. A ver, vamos a ver. Se realizó la entrega de los Game Awards, que por cierto ganó Elden Ring, que se esperaba que fuera el gran ganador. Pero hubo un anuncio de un videojuego que nos gusta mucho, sobre todo si les gusta el cine. Creo que va a ser un juego muy, muy esperado para el próximo año. Este juego se llama Crime Boss Rocky City, o el jefe del crimen, la ciudad rocosa. Se supone, por lo que poquito que se puede ver en el avance, que va a ser inspirada en los 90s. Vas a ser un jefe de la mafia. Pero lo que está bien padre es que, como habíamos comentado que ya los videojuegos dejan más dinero que el cine, Sí. ahora los actores están yendo a los videojuegos. Entonces el videojuego es estelarizado por Michael Madsen, que lo recuerdan por Perros de Reserva, por Especies, por... Salió en otra de Tarantino, pues en Kill Bill, varias películas. Él es el estelar. Muy bien. Kim Basinger, que no sé si se acuerdan de ella, también va a salir como otro personaje. De hecho, los ponen de jóvenes a ellos dos. Otros actores que van a salir en el videojuego, les digo que va a ser una locura. Danny Glover, seguro se acuerdan de él por Arma Mortal. ¿No lo ubicas a Danny Glover? Sí. ¿Sí? Sí. Es que estaba pensando que Ajá. están ocupando la técnica del señor del Boroboy. De regresar al de ¿De qué? los Tour 90s. Ah, los- ok. De ocupar a pura gente de hace ya varios años. Pero ahora lo están metiendo a un videojuego. Pues van al público que somos nosotros que todavía jugamos videojuegos y que somos de los 90s, ¿no? O sea, aparte de ellos, viene un ídolo mexicano, Danny Trejo, Ah, mira. también va a aparecer. Va a aparecer Chuck Norris, Otro jovenzuelo. otro jovenzuelo. Y el que a mí más me emocionó, con el personaje de hielo, porque se va a llamar, viene Vanilla Ice. Ice. Que yo la última vez que lo vi fue en una película de Adam Sandler, que se llama Ese es mi hijo, no sé si la vieron. Sí, creo que sí. Y salía el tío Vanny, y era Vanilla Ice, Sí. que después de su carrera de rap se dedica a hacer nuggets en una feria. Ujú. O en un establecimiento, está muy vaciada. Este juego sale en marzo del próximo año para PC. Y falta que se anuncie la fecha para PlayStation y Xbox. Va a salir para todas las consolas excepto las de Nintendo. ¿Pero por qué? Pues es que Sí, ya está viejita, entonces yo creo que ya no jala el juego. Y aparte, pues el año, pues años muy bonitos, ¿no? La mafia no tenía nada que ver en el mundo. Va a estar padre, la verdad sí se me antoja. De hecho, si lo compran para PC, ahorita va a estar como 3 o 4 días con el 40% de descuento en preventa. ¿Ya nos diste precio? No hay precio, pero normalmente salen en $70 por ser juego nuevo. 70, $60. Ok. Y si está el 40 de descuento, pues les va a quedar como unos $35, 40. Está bien, cómprenlo. La verdad, mi PC está bien viejita, no lo va a jalar. Entonces me voy a esperar a que salga para el PlayStation. Y ya ni lo compro. Ok. Pues Amantes del cine, cómprenlo, por favor. puede ser. Lo digo, no nada más del cine, ¿no? De los videojuegos, sí. Pero ya de edad un poco más avanzada. Nah, para los chavos también está bien. Para que aprendan o conozcan un poco. Para que vean cómo eran los 90s. Ajá. Exacto. Pues sí, pues anímense, inviértanle, a ver qué tal, ¿no? ¿O no? Pues está caro, pero sí. Pues bueno. Y pues hablando un poquito ya cambiando un poquito más bien el tema, ¿no? Nos vamos pues se acaba el año, pero ya están vendiendo los boletos para conciertos del próximo año No, y hasta del 24. De dentro de 2 años, es una locura, rateros. Yo no entiendo, no me queda claro más bien por qué adelantar tanto la venta de unos boletos. Mira, uno, está el dinero invirtiéndose en el banco o en otras cosas y te genera más. Y 2, yo digo que se están protegiendo por si se les ocurre hacer otra pandemia, otra cosa de esas, ya tener ellos dinero amarrado. Y total, si se retrasa, ya tenemos su lana aquí amarrada. Yo digo que por ahí va. Ok. Pues sí puede ser, pero aparte, o sea,
o sea, la gente los compra. No, aparte viene aguinaldo y todo, entonces la gente se va a gastar su aguinaldo en cosas que van a pasar en 2 años. Sí, no, ya. Esto sí es una conspiración también, lo de los boletos. Gasta dinero, todo el tiempo. Ujú. Apenas terminó Día de Muertos y ya estaba también vendiéndose Navidad. No, y ahorita también viene lo de Guadalupe, Ah, es verdad. también ahí se gasta, luego viene Navidad, viene Reyes. Ah, No, sí es pura gastada, viene 14 de febrero, mm, viene la primavera. mm. Bueno, para el 29 de septiembre del 2023 viene, pues para aquellos que les gusta, ¿no? El famoso The Weeknd. A ti te encanta, ¿no? Ahí sí zafo. Sí, pues va a Sí. venir, se va a presentar en el Foro Sol. Se me hace muy grande para él, pero está de moda, yo creo que sí lo va a llenar. Él en algún momento, no, pues creo que fue el año pasado, ¿no? Que estuvo en la NFL y que, Ajá, y que le fue muy mal. ajá, que supuestamente le invirtió muchísimo en producción y Mira, nada. puedes invertir en producción, pues si tus canciones son malas, pues no vas a hacer nada. Claro. Pero Mira, bueno, tiene buena producción, pero a mí no me gustan sus canciones, yo sí no, yo zafo. pues habrá. Hay otro grupo, ¿no? Que a ti sí te gusta. ¿Cuál es? The Killers. Ah, ese sí se me antoja, Ellos pero ya es vienen, mucho dinero. ellos vienen para el 30 de marzo Aún ya falta poquito. en Guadalajara. Ah, ok. Y en la Ciudad de México, en el Palacio de los Sí, Deportes, Palacio. es el 1 de abril. Ya salieron los boletos, no sé si se acabaron. Pero Pueden buscar. se me antoja y no se me antoja. Sí me gustan, pero hay otros conciertos a los que prefiero ir antes. Ok. Y pues bueno, también vendrá Blink 182. Que eso nada más me gusta una canción, entonces ahí sí zafo también. No, tampoco. Mm-mm. Yo recuerdo mucho que cuando estábamos en la universidad, Ujú. sonaba mucho, ¿no? Así como Estaba que de había moda. bastantes compañeros que, sí, pero no, como Que también en Blink-182 hay una conspiración. Tom DeLonge es investigador ovni profesional. Ok. Y de hecho dicen que es investigador porque su papá trabajaba en el ejército y él le llegó a contar algunas cosas y por eso se hizo. Bueno, Ujú. juntó millones de dólares para hacer sus investigaciones, se retiró años y ahorita regresó. Ok. Pues hay que buscar, ¿no? A ver qué material de él o a ver qué... Sí, de hecho a él le daban exclusivas. Cuando el ejército de Estados Unidos sacaba videos de ovnis, él era el primero en tenerlos. No. Ajá, Creo que... sí. ¿Sí? Sí, Víctor nos dice que los videos de naves. Es Que que de están hecho él era el que tenía patrocinados. contacto. Pues yo creo que ya nos hace falta hacer la sección ¿De ovnis? de ovnis Podría ser de él, fíjate. y paranormal. Recuerden que también vamos a tener ahí Vamos a tener paranormal, que primer paso va a ser algunos temas. Segundo paso será ir a algún lugar ahí. Que claro, ahí va a entrar solo Víctor y Carlitos. Yo me quedaré fuera. Siempre hay que tener a alguien que nos pueda... cuide. Ajá. Que fíjate que aquí mismo nos llegaron a asustar alguna vez hace muchos años. Entonces podríamos empezar aquí. ¿Será? Sí, No, yo creo que no. sí, Luego te platicamos. Tal vez fue que no durmieron bien. No. Todo, siempre encontraremos algo. Bueno, a ver, Claro. síguele. Y pues bueno, también ya saben, el Vive Latino que siempre está año tras año. Que el primer día va a estar horrible y el segundo día va a estar buenísimo, por cierto. Pues sí, para ustedes que les gusta ir. Yo estoy pensando en ir el segundo día. Me venden un boleto, pero todavía no sé si comprarlo o no. ¿Por qué? Porque el segundo día está los Bunkers que regresan después de varios años de que se separaron. Ese día también va a estar Red Hot Chili Peppers. Va a estar Plastilina Mosh, que en vivo a mí me encantan. Son súper divertidos. Van a estar los... ¿Quién más va a estar en domingo? Me falta otro grupo bueno. No. ¿Qué pasa? ¿De qué? Dime, por favor, ¿qué pasa? Apenas también vino Pantera. Los Black Crowes, ¿no? Creo que van a estar en viernes. Creo O sea, que sí. Otra vez, ¿es la fórmula actual o qué? Traer a los viejitos. Ya no hay nada nuevo que sirva, ya no hay sí nada hay. bueno. Entonces, Pero es que estos o festivales sea, Guns N' Roses, ¿cuánto se presentó? que tiene como 2 meses, ¿no? Metallica, ¿cuándo se va a presentar? ¿En México? En 2 años si no se mueren antes. Digo, o sea, y me dices que
Vive Latino es para... Ya es en... ¿Cuándo es el Vive Latino? No, el próximo es el 18 y 19 de marzo. De marzo, ajá, es en marzo. Y igual, pues son puros... Me estás nombrando puros... Pues son los que yo grupos. quiero ver, pero hay muchos grupos nuevos. Claro, pero... ¿Quiénes jalan? O sea, los ponen porque... Yo son soy de los los que viejitos. Yo soy de los veteranos del Vive Latino. Yo fui al primero, no manches. Ahí es donde me doy cuenta que estoy bien viejo ya. jalan. Ok. Yo mejor no digo nada y Tata, pues menos. Ah, pues está bien, digo. Bueno, yo en enero voy a ver a Muse. Pero ahora ya me entró el miedo de ir a los conciertos por algo que pasó ayer. A ver, Cuéntanos qué platícanos. pasó. ¿Les cuento yo? Sí. Estamos grabando este programa Estamos en 10 de diciembre, se está grabando. El día 9 fue el primer concierto de Bad Bunny en la Ciudad de México, en el Estadio Azteca. Que, digo, yo creo era el concierto más esperado del año. Y si no me creen, vean el relajo que se hizo. Bueno, primera, la gente acampando desde 2 días antes para estar hasta adelante. Uh-huh. Luego abren puertas y resulta que había muchos boletos clonados. Porque hubo mucha reventa y los revendedores clonaron boletos. Entonces de repente rechazaban unos por ser falsos y bla, bla, bla. Entonces gente que tenía sus boletos que compró en Ticketmaster, no los dejaban entrar al estadio. O sea, lo que es increíble es que si tú lo compraste directo en taquilla, no pudiste entrar. O lo compraste en línea, hubo mucha gente que no pudo entrar. A la hora que empezaba el concierto, se dice que la mitad de la gente seguía afuera, de que no podían pasar. Y se tuvo que retrasar 1:30. Y después de 1:30, aún así veía las imágenes y yo creo que se quedó afuera como el 30% de la gente. Siento que estaban agotadas las localidades, o sea, yo le comentaba a Poncho que si bien no soy fan de Bad Bunny, me daban ganas de ir al concierto porque era un evento, o sea... Ya no creo tanto eso que dices, que no eres fan. Me gustan como 3 o 4 canciones. Creo que ya empiezas a... Yo se hubiera bailado a ser un fan con 3 o 4 de Bad canciones. Bunny. A mí no me disgusta. Sí, yo veo que hay creo. mucha gente que le tira hate, pero... No, estábamos hablando en este evento de Spotify, Uh-huh. celebrando 16 billones, sí, 16 billones Sí. de reproducciones en la plataforma. Por tercer año consecutivo, número 1. Sí, es una O locura. sea, wow. Digo, a mí en lo personal no me atrae mucho ese artista, ¿no? Pero, o sea, la capacidad que tiene para generar está increíble. Es increíble. Está increíble. Era lo que platicaba hace rato con Víctor, porque yo me ponía a pensar la locura que fue por estos boletos. De hecho, yo ese día que salieron la preventa, dije, me voy a meter y voy a comprar un boleto de hasta arriba a ver si alcanzo, porque yo quería ver el show y ver a la gente. O sea, dicen que es increíble el ambiente de un concierto de Bad Bunny. Yo dije, bueno, me compro boletitos. Entonces ya me meto a la hora que es, yo así bien cookies. Ajá. Y ya la hora, y me sale, estás en la fila virtual. Y yo, pues chido, a ver si alcanza, está bien, si no, no. Y me sale, eres el número 250 y tantos mil en la fila. Y yo así de, Ok. al Azteca le caben 100,000 y yo soy el 250 y tantos mil. Ya, ¿qué hago aquí esperando? Ya lo cerré. O sea, de veras, la demanda fue una locura. A diferencia, por ejemplo, ahora que compré para Muse, en el Foro Sol, digo, el concierto, el de Muse se agotó creo que en 2 días. O sea, no fue sold out inmediato, pero en 2 días se acabó. Ujú. O sea, sigue siendo una venta muy rápida, 2 días. Sí. Bueno, yo entré en la preventa y me sale la fila virtual y yo era el 2,000 en la línea. O sea, que va de ser el 2,000 a ser el 250,000. Claro. Ahí te das cuenta, la popularidad de un artista es una locura. Y comentaba con Víctor que yo no me acordaba de un artista solista masculino, porque hay bandas que sí lo han hecho y mujeres. Pero un solista masculino que venda tantos estadios en todo el mundo, que haya portazos, que la gente acampe, todo lo que pasaba, desde la gira, yo me acuerdo mucho de la gira Dangerous de Michael Jackson, que vino también aquí a la Sí. Azteca, Sí. así era. Y yo no veía eso con un artista masculino desde esa época. Mujeres sí, bueno, cuando Britney estuvo de moda, Claro. eso era no, con bueno, Britney. ya. Bandas también, digo, cuando hay conciertos de los Rolling Stones, eso pasa. Con YouTube aquí en México es eso. Ujú. Pero yo el ejemplo más cercano que encontré, pero nunca fue esa locura, pero que sí fue yo creo que fue el artista más famoso 1 o 2 años en todo el mundo, fue Ricky Martin.
después Sí, de aquel sí. mundial que se hizo famosísimo. Yo creo que es lo más cercano y nunca llegó a llenar 2 aztecas y a vender boletos en un día. Entonces sí, les puede gustar o no, pero aquí ganó el pop. Yo digo que el reggaetón es el nuevo pop. En nuestra Híjole, a época, ver si no te... en nuestra si no- época eran Bueno, las boy bands. Sí, escríbanle lo que opinan de lo que acabo de decir. Mira, en los 90 eran las boy bands, eso era el pop. Ajá, claro. En los 2000 eran los solistas poperos, Ujú. que eran Britney, Justin, todos ellos. Ahorita los reggaetoneros es el pop. Entonces, pues, si es la música más popular del mundo, obvio que se va a vender así. Eso sí es una jalada lo que hizo Ticketmaster. No es posible que te dejen afuera de un concierto donde compraste tu boleto. Bueno, recordemos que no fue Ticketmaster. Supuestamente ahí hubo un tema entre la gente de el Estadio Azteca, que de forma inmediata se deslindó de todo, porque dijo, no, pues yo nada más es el recinto y hasta ahí, ¿no? Ujú. Y recordemos que, bueno, aquí hablando un poco en tiempo de espera y todo, pues creo que ya estamos hablando de un tema también de una plataforma que está siendo muy ambiciosa, pero ya no está teniendo la capacidad de respuesta. Porque recordemos que en Estados Unidos también con Taylor Swift Ujú. tuvo un problema que también ya lo van a investigar a ver qué está pasando, en fin. Y aquí en México, de entrada ya hay como 500 demandas. Ya van a ser miles, ¿eh? Ajá. Por parte, o sea, desde una institución que cuida aquí a los consumidores, ¿no? Y aquí en México. Y pues también se las va a empezar a ver ahí medios. Sí, porque medios según negras, van a ¿no? devolver el dinero a los que no entraron, pero oye, la gasolina, el coche, si vienes de otro estado, el avión, Hasta el de otro hotel, país. de otro país, vino mucha gente de Centroamérica Ujú, a ver el concierto. sí. No, está cañón, o sea, sí va a haber demandas y tiene que pagar más, o sea, no es posible que nada más paguen eso. Mira, se entiende cuando es un accidente, pon tú que el Bad Bunny en el ensayo se cayó y se rompió la espalda, pues bueno, ni modo, ¿no? Sí. Lo pagas. O por ejemplo pasó aquí en el de Britney Spears que hubo una tormenta eléctrica y se Ajá, canceló. Pues sí, que hay un trueno y mata a 20,000 personas, pues no, ¿eh? Sí, Se entiende, ¿no? Y como dices, ni modo. futbolistas, ¿te Sí, acuerdas que hubo en también. algunos casos? Pero aquí, oye, todo está bien y nada más es porque como hubo muchos boletos clones, ya mejor no dejaron pasar a nadie. No, O sea, ya... Te digo yo que voy a ir a ver a Muse. Ya me dio miedo que ese día llegue y me digan que no puedo pasar. Y mira que compré de hasta arriba. Y aún así me daría coraje. pues sí, la verdad es que ya pienso que también empieza a ser una situación, como ahorita está pasando, a muchos, yo creo que ya también se les está metiendo eso a la Sí, cabeza. vas a volver a comprar boletos ahí. Entonces, sí creo que el tema de querer recuperarse después de una pandemia ya los está rebasando. Ujú. O sea, y aparte también los costos de los boletos en general, o sea, Sí, están muy inflados. yo recuerdo un Metallica, no sé, ¿cuándo fue la vez anterior? ¿En qué año fue? En el La última fue hace como 4 años. ¿Y en cuánto estaban? Como en Yo compré de 1,000 pesos. Y había de 2,200, algo así. Ajá. ¿no? Que a la mera ni fui y vendí mi boleto, pero sí. Ok. Pero ahorita te venden un combo, un paquete y convivencia y 14, 16,000 pesos. Que mira, ese yo no lo veo mal, porque el fan, si te dicen que los vas a conocer, lo va a pagar. Digo, yo soy fan, mira, si tuviera el dinero, sí lo pagaba. Lo que no me gustó de lo de Metallica no es tanto el paquete, porque quien diga que lo paga, lo paga. Mm. De hecho, yo vi que ese mismo paquete en Estados Unidos costaba como 30 y tantos mil pesos. Digo, es Estados Unidos. Pues sí. Lo que no me gustó de Metallica es que a fuerza tienes que comprar boletos para los 2 conciertos. Ujú. No puedes tú decir nada más quiero el primero. Entonces ahí, en general, si mal no me equivoco, por los 2 conciertos son 5,000 pesos, ya con los cargos. Pero te están obligando a ir a los 2, ¿eh? Nada de que escoges uno. Eso fue lo que no me gustó. Pues ese es el tema. O sea, sus estrategias de recuperación Ujú. están muy malas. Bueno, desde mi punto de vista, y sí, recuerdo también boletos para Alejandro Fernández en 5,000, 8,000, 10,000. Pues, ¿qué va a hacer? ¿Qué me va a O sea, hacer? Dices. O sea, qué espectáculo. Bueno, yo he visto en algunos medios
parte, ¿no? O sea, de imágenes de sus conciertos y pues vaya, o sea, está un mariachi, ¿no? Una pantalla atrás y él. Ujú. Y eso es todo su show y por eso cobran esa cantidad, o sea, la verdad, bueno, Mira, está bien hasta y muy donde la gente respetable, pague. canta muy bien, ¿no? Tiene su gente. Bueno, canta mejor que Bad Bunny, ¿no? O bueno, por lo menos él canta, ¿no? Como Bad Bunny. Bueno, yo no Dime, sé. ahora a ti te van a matar todos los... Pero bueno, en fin, creo que los costos al final creo que ya están yendo a las nubes. Sí, ahora en el Corona Capital, la verdad, cuando vi el precio me quedé de, ay, sí quería ver a Liam Gallagher, pero mejor me espero a que venga él solo. Ahorita viene un festival también con los Smashing Pumpkins, ¿Mm? que me llamó mucho la atención porque va a haber lucha libre. Va a estar la AAA, NWA, va a estar Oye. Smashing. Porque bueno, Billy Corgan es dueño del NWA, la empresa esta de lucha Ok, libre. ujú. Él es súper fan. Y yo estaba ya apuntadísimo y así de, ay, 4,000 pesos. Entonces me quedé así de, o sea, sí soy fan, pero también el dinero luego no alcanza. Estás hablando de que si quieres ir a ver a los, por ejemplo yo, que quisiera ver a los Smashing, y era el segundo día del Vive Latino, y a lo mejor quisiera ver a The Killers, por ir a esos tres ya te echaste 12,000 pesos. ¿No? Entonces sí es así como de, ay, mejor junto 2,000 más y voy al meet and greet con Metallica, ¿no? Pues O sí, sea, claro. puedes ya pensarlo así, porque sí ya está muy fuerte. Claro, claro que sí. Bueno, pues Carlitos, Ya, hasta aquí ya, llegamos por hoy. favor, porque creo que ya fue demasiado Mucho tiempo y se van a hartar de nosotros. Sí, pero por favor, otra vez, suscríbanse, denos like, denle a la campanita. Tóquenos la campanita con la lengua. No, digo ahí en el YouTube. Sí, y pues escríbanos, por favor, ¿no? Escríbanos comentarios. Ujú. Después de lo que dijimos hoy, creo que nos pueden decir muchas cosas positivas o negativas, lo que ustedes quieran. ¿Mm? Sí, nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. Claro que sí. Va a haber videos extras de otros temas. Vamos a hablar ahí algunas cosillas de audio para un tema extra, aparte en la plataforma. Y pues el plan es ese, ¿no? Que tengamos como que más cosas para entregarles, para darles, para que vean. Sí, vamos a tener ahí Poco tal a vez poco algunas tratamos cositas. de ir creciendo, a ver si se puede. Así es, pues Carlitos, muchísimas gracias. Gracias. Víctor, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Adiós. Bye.